El grupo está conformado por Sista Jacín, Eldis Pacheco y mi persona Cristina Granado. En el día de hoy le vamos a hablar sobre el deterioro y la depreciación de los activos fijos. Sabemos que con el paso de los años se ha ido cambiando la forma de presentar la información financiera y contable, con el fin de que se presente una información clara y que se pueda interpretar en todo el mundo. Anteriormente, bajo los principios de contabilidad generalmente aceptados, se decía que la depreciación y el deterioro era una misma cosa. En cambio, con las NIF dice que los dos son totalmente diferentes y que no deben mezclarse. Para esto vamos a saber cuál es el concepto de depreciación y de deterioro. Se dice que la depreciación es la distribución del costo del activo durante los años de su vida útil. Y el deterioro debe inferirse como un procedimiento mediante el cual la organización reconoce deméritos no previstos en dichas depreciaciones o amortizaciones, causadas por factores internos y externos. ¿Cuáles pueden ser esas fuentes externas? El valor del mercado, los cambios de ambiente, las tasas de intereses y tasas de retorno. En las fuentes internas puede ser su obsolescencia y su deterioro físico. Puede también ser cambios en el uso y que tengan o hayan tenido un bajo desempeño económico esperado. Nuestros compañeros han ido hablando de cómo se lleva esta nueva contabilidad en la actualidad. Hemos visto cambios puntuales que se han hecho debido a las NIF. La parte que habla del deterioro es la sección 27 en las NIF para pymes. La sección 27 busca como objetivo principal asegurar el registro de los inventarios, activos tangibles, plusvalías y de las propiedades, planta y equipo. Aunque también hay que tener en cuenta el deterioro de cartera que hace parte del activo. El deterioro de los activos no debe exceder el monto recuperable. Dice que se deben ordenar la forma en el que el monto es calculado y se debe definir las condiciones en las que se va a contabilizar cada uno de los hechos. El deterioro de los activos se define como una pérdida que se produce cuando el importe en libros de un activo es superior a su importe recuperable. Es decir, si la empresa desea vender sus inventarios, un activo tangible o valorar los activos durante su vida útil, debe comparar el valor en libros del activo, que es costo menos depreciación y pérdida por deterioro. Y su valor recuperable es el mayor valor entre el valor razonable y el valor del uso. Si el valor en libros es mayor que el recuperable, la empresa deberá reconocer una pérdida por deterioro. Después de dicho todo esto, se dice que la pérdida por deterioro de la cartera da lugar cuando el importe en libros supera su importe recuperable. Con todo esto debemos tener en cuenta los criterios que debe tener el departamento de cartera sobre la evidencia de su incobrabilidad para determinar así un valor del deterioro. La contrapartida para registrar el deterioro de cartera es un gasto por deterioro que se lleva a una cuenta por deterioro de cartera. Es decir, una 13 contra un gasto por deterioro de cartera que es una 51. Si por alguna circunstancia que se puede dar se mejora la situación de la cartera, se hace la reversión del deterioro
Entonces aumenta nuevamente el valor de la cartera, es decir, una 13. Y su contrapartida sería una cuenta de ingresos por recuperación de la cartera, del deterioro, perdón, que va a una 41. En ningún momento la mejora puede aumentar el valor del libro de la cartera. La recuperación del deterioro de cartera nunca afecta la base fiscal, sino solamente la base. La entidad evaluará en cada fecha si ha habido un deterioro por el valor de los inventarios. Si el inventario ha deteriorado su valor, la entidad reducirá su valor en libros. Para esto se debe hacer una comparación entre libros con su valor de venta menos su costo de determinación de venta y los gastos de venta. La reducción es una pérdida por deterioro del valor y se reconoce enseguida. La medida del deterioro se da mediante la evaluación de hechos o sucesos que han resultado de la pérdida de valor. Esta evaluación se debe hacer al final de cada periodo que se informa. Es decir, si el importe en libros no es totalmente recuperable. El deterioro de inventario se debe hacer de forma individual por grupos de inventario. Es decir, no se puede mezclar el deterioro por inventarios, por ejemplo, de los zapatos con el de la ropa, hablando de textiles o de comercio, por decirlo así. Siempre se debe hacer un deterioro de inventario individual para todos. La entidad llevará a cabo una evaluación del precio de venta menos los costos de terminación y en venta en cada periodo posterior a la que se informa. Si previamente el valor de deterioro de los inventarios haya dejado de existir o cuando haya un incremento en el precio de venta menos los costos de terminación y venta, como consecuencia, se debe revertir el valor del importe original por pérdida del deterioro. Bueno, los dejo con mi compañera Sista Jacín, que ella va a explicarle otros temas. Muchas gracias. Deterioro del valor de activos distintos de los inventarios principios generales. Esto indica que la entidad reducirá el importe de activo hasta su importe recuperable solo si el importe recuperable es inferior al importe en libros. Es una pérdida por deterioro que el activo registre a un importe revaluado de acuerdo con las propiedades, plantas y equipo, así como las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. El deterioro del activo, de valor de activos, se produce cuando el importe en libros de un activo supera el importe recuperable, pero cuando el importe recuperable es mayor y el activo ha estado sujeto al deterioro, se puede revertir el deterioro aumentando el valor neto en libros y la diferencia iría a resultados hasta por su valor original depreciado. Indicadores del deterioro del valor. Estas son señales que indican que el valor de un activo no es totalmente recuperable. Estos pueden provenir de fuentes externas como por ejemplo la disminución de su valor del mercado, o por fuentes internas que es los cambios en su uso. Les voy a hablar sobre una de las propiedades de planta y equipo, que son los costos de desmantelamiento. Los costos de desmantelamiento forman parte del valor de la propiedad planta y equipo, por ello se proyecta el costo que tendrá dentro de la vida útil del negocio en el momento de la liquidación, y su registro se hace por su valor actual de las obligaciones. Algo que debemos tener en cuenta es que los terrenos no se deprecian. Ellos tienen una vida útil ilimitada y por lo tanto no se deben depreciar, pero sí el valor inicial del terreno
que se incluyen costos de rehabilitación, mejoras, adecuaciones para su uso, esa proporción del terreno a lo largo del periodo en la cual se obtenga los beneficios de haber incurrido a dichos gastos. Un ejemplo de ello son las mismas que se deprecian por el número de unidades extraídas a su posterior utilización es nula. Ahora les voy a hablar sobre unos conceptos sobre la propiedad, la flota y equipo de transporte, perdón. Una de ellas es la depreciación acumulada. Esta es la base para calcular la depreciación del activo fijo y es el... Muy buenas, mi nombre es Félix Pacheco y les voy a hablar sobre el valor residual. El valor residual o cuota de salvamento de un elemento de propiedad de planta y equipo es el importe, que está estimado en el momento actual que se recupera al final de la vida útil mediante una venta u otra forma de disposición una vez deducidos los costos estimados para realizar la venta. Para determinar el valor residual de un componente de propiedad, planta y equipo, debe existir un mercado activo de bienes usados o un compromiso de venta determinado en periodo. En este caso, que el determinado periodo no se contabiliza la cuota de salvamento. La cuota de salvamento representa el valor en libros después de haberse depreciado totalmente el activo. En ella también encontramos la vida útil. Esta vida útil es el tiempo durante el cual se espera usar un activo depreciable, de acuerdo a lo planteado por la gerencia. También tenemos la vida económica, que es el periodo de tiempo durante el cual se espera que un activo sea útil a la empresa, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la fábrica que se indica en el catálogo del equipo de depreciación. Se calcula de forma sistemática e independiente por cada uno de los elementos de la propiedad de planta y equipo. En esto encontramos varios métodos, uno de ellos es el método de depreciación lineal, que se basa en la idea de que los activos se consumen uniformemente durante el transcurso de su vida útil de servicio, es decir, que no debe existir disminución ni en la calidad de la eficacia de los bienes a medida que se hacen viejos. Para elaborar estos métodos siempre piden elaborar los asientos diarios, construir la tabla de depreciación por los años que te pidan para la depreciación y contabilizar el cargo anual de la depreciación final del año. Para este método tenemos una fórmula que viene siendo el método de lineal, que es igual al costo menos el valor residual dividido entre la vida útil por años. También encontramos un método que se puede aplicar en esta depreciación, que es un quinto, que es igual a un 20% anual de la depreciación. Para hacer la tabla de depreciación, el método lineal se hace años, esa tabla la hacemos por años, por el costo activo, por la depreciación anual, la depreciación acumulada y el valor en libros. Y cuando registramos el asiento de la depreciación, solamente llevamos el gasto de venta al débito y la depreciación acumulada al crédito. Tenemos el método de saltos decrecientes, que permite depreciar en forma acelerada un activo, debido a que a este bajo método el gasto de depreciación es mayor durante los primeros años de vida útil del bien. Encontramos también el método basado en uso, que comúnmente se le conoce como depreciación por unidades de producción, que es un método que reconoce la depreciación en función de la utilización del activo, por lo que el valor de la depreciación podría ser nulo si no ha existido producción en el periodo. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. El cálculo de este valor involucra la siguiente fase, que es estimar las entradas y salidas futuras de un efectivo derivadas y aplicar la tasa de descuento adecuada a estos flujos de efectivos futuros. Para esto tenemos los siguientes elementos que deberán reflejarse en el cálculo del valor del uso de un activo, que es una estimación de los flujos de efectivos futuros que la entidad espera obtener del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o en la distribución temporal de dichos futuros de efectivos futuros y el valor del dinero en el tiempo representado por la tasa de interés en el mercado sin riesgo. Al medir el valor en uso,
Las estimaciones de los flujos de efectivos futuros incluirán proyecciones de entradas de efectivos procedentes de la utilización continuada del activo, las proyecciones de las salidas del efectivo en las que sea necesario incurrir para generar las entradas del efectivo por la utilización continuada del activo, esto incluyendo en un caso los pagos que sean necesarios para preparar el activo para su utilización. También los flujos netos del efectivo que si los hubiera se espera recibir o pagar por la disposición del activo. Las estimaciones de los flujos de efectivos futuros no incluirán entradas o salidas de efectivos por actividades de financiación, costos o pagos por el impuesto de las ganancias, una reestructuración futura a la que una entidad no se ha comprometido todavía y las mejoras o aumentos del rendimiento de los activos. Encontramos en la reversión por pérdida del deterioro del valor. Esta pérdida por deterioro del valor reconocida en la plusvalía no se revertirá por los periodos posteriores para todos los activos distintos a la plusvalía. Una entidad evaluará en cada fecha sobre la que se informa si existe algún indicio de una pérdida por deterioro del valor reconocida por periodos anteriores y pueda haber depreciado o disminuido. Para hacer una reversión, cuando el importe es recuperable, se estimó para un activo individual con deterioro del valor, este importe recuperable estimado en el activo excede un importe en libros. La entidad incrementará el importe en libros al importe recuperable, sujeto a las limitaciones de la reversión de una pérdida por el deterioro del valor. Esto no incrementará el importe en libros del activo por encima del importe en libros que había sido determinado. El neto de amortización o depreciación. Si no hubiese reconocido una pérdida por deterioro el valor del activo en años anteriores. Después de haber reconocido una reversión de la pérdida del deterioro del valor, la entidad ajustará el cargo por depreciación, o sea, amortización del activo para los periodos futuros para distribuir el importe en libros revisado del activo menos su valor residual, si lo hubiese, sobre una base sistemática a lo largo de una vida útil restante. En esto, una entidad revelará la información requerida en cada una de las siguientes clases de activos, que viene siendo el inventario, las propiedades de planta y equipos, incluidas las propiedades de inversión contabilizadas mediante el método del costo, la plusvalía, activos intangibles diferentes de la plusvalía, inversiones en asociadas e inversiones en negocios conjuntos. Muchísimas gracias por su atención.